En este video estudiaremos los bienes comunes. Hay una historia que era popular entre economistas, biólogos y gente de diferentes disciplinas en los años 60. Había una vez un pueblo. En las afueras del pueblo había unos pastizales que eran de todos y a donde todos podían llevar las ovejas a comer. Como no había restricciones, cada uno de los pastores empezó a llevar una oveja más a que comiera. Como todos los pastores hicieron lo mismo, el número de ovejas alimentándose del pastizal fue aumentando hasta que eventualmente el pastizal se agotó y ya no hubo comida para ninguno de los habitantes del pueblo. A esta historia se la conoce como la tragedia de los comunes. En inglés, la palabra commons, o en español ejidos, es el término que se da a las tierras que tenían las aldeas, especialmente en la Edad Media, en las afueras, que no se labraban y que se dejaban para uso común de la comunidad. La moraleja de esa historia era que en esa situación la racionalidad individual conducía al agotamiento del bien común. Las soluciones posibles eran que el Estado fijara una regla obligatoria para todos o que se privatizara el bien común para que el mercado lo asignara de manera óptima. Hubo una estudiante doctoral que a mediados de los 60 se preguntó si realmente ocurriría así en situaciones concretas. Se llamaba Elinor Ostrom y dedicó las siguientes décadas de su vida a estudiar el problema y cómo lo enfrentaban muchas comunidades alrededor del mundo. Lo que encontró era que en muchas situaciones los miembros de la comunidad habían hablado, se habían puesto de acuerdo en cómo corregir el problema y lo habían implementado, y ellos mismos castigaban a los que no lo cumplieran. Algo interesante era que no había una sola forma de organizarse que funcionara bien en todas partes. Cada colectividad pequeña había encontrado su propia solución particular para la versión del problema que enfrentaba. También encontró que cuando la solución había sido el Estado o el mercado, la situación resultante no funcionaba tan bien como cuando la comunidad había solucionado el problema por sí misma. Este problema se puede ver teóricamente desde la clasificación económica de los tipos de bienes. En un video anterior habíamos hablado de la existencia de bienes privados y bienes públicos. Esa clasificación dependía de dos características: rivalidad, que se refería a que cuando una persona consume el bien, eso impide que otra persona lo consuma, y exclusión, que era la característica de que se pudiera impedir que una persona en particular consumiera el bien. Por ejemplo, la que no había pagado por él. Cuando se presentan rivalidad y exclusión, hablamos de bienes privados. Y cuando no hay rivalidad y no hay exclusión, hablamos de bienes públicos. Para los bienes privados funciona bien el mercado. Para los bienes públicos funciona bien el Estado. Pero existen otras combinaciones posibles. Podría haber exclusión y no rivalidad, o rivalidad y no exclusión. Cuando hay exclusión sin rivalidad, hablamos de bienes de club. Por ejemplo, la televisión por cable. Los bienes comunes son aquellos en los que no hay exclusión. Piensen, por ejemplo, en que en la historia de los pastores todos tenían derecho a llevar a sus animales a pastar. No se podía excluir a ninguno. Pero en esa historia había rivalidad, porque el pasto que comiera un animal no lo podía comer otro. Este tipo de bienes, los bienes comunes, se parece a los bienes públicos en que no hay exclusión, pero al mismo tiempo se parece a los bienes privados en que hay rivalidad. El aporte de Elinor Ostrom, y que fue por el cual obtuvo el Premio Nobel de Economía en el año 2009 y que la convirtió en la primera mujer en recibir el galardón, fue que mostró que los bienes comunes eran una clase adicional a los bienes públicos y a los bienes privados. No solo existían bienes públicos o privados, habían 4 tipos de bienes en total. Para los bienes comunes en particular, ella mostró que había un tercer mecanismo distinto del mercado y del Estado que funcionaba para esos bienes. Ese mecanismo es la cooperación. Ella mostró que en comunidades pequeñas en donde la gente pudiera hablar entre sí e implementar sus propias reglas locales, se construían instituciones basadas en la confianza y la cooperación que funcionaban mejor que el mercado y mejor que el Estado para ese caso. Observen que los problemas económicos de los bienes privados los resuelve bien el mercado a partir del egoísmo de los individuos. Los problemas relativos a bienes públicos los resuelve bien el Estado de manera altruista. Y los relativos a los bienes comunes los resuelven bien las comunidades pequeñas mediante la acción de sus propios líderes locales a partir de la confianza de las personas. Cada mecanismo está basado en un rasgo distinto de los seres humanos. Los seres humanos a veces somos egoístas, a veces altruistas y a veces cooperamos. Un sistema que se base en solo uno de esos elementos
A veces funcionará y a veces no. Y que funcione dependerá del tipo de bien. En general, nuestra sociedad necesita para funcionar tanto del mercado como del Estado y de la cooperación.